Muy buenos días, queridos amigos. Estamos con ustedes felices esta mañana porque hoy es nuestro aniversario, número 30 años de estar en Salvemos una Vida, esa gran bendición que tenemos del cielo, ¿verdad? De poder estar con ustedes y de que hasta el día de hoy, durante 30 años, hayamos sido puros voluntarios, que no manejamos dinero en el programa y que todo es de voluntariado, de ayudarnos unos a otros como seres humanos, ya que la vida no tiene precio, y luchar porque todos querramos vivir, pero no solo vivir arrastrando nuestras cobijas, sino vivir bien, vivir felices, vivir contentos, vivir disfrutando ese gran presente que es el regalo de nuestra vida, esos grandes minutos que tenemos, que podemos, ¿verdad? Después de todo lo que estamos viviendo, de toda la gente que se nos ha ido, de las enfermedades, de la pandemia, de tantas cosas que están pasando en el mundo, y que nosotros estemos vivos, que estemos aquí, es para poder disfrutar cada minuto que nos regala nuestro Señor. Y disfrutarlo verdaderamente, dando ese gran amor que tenemos, una fuente inagotable dentro de nosotros, y poder repartir ese gran amor a todos los que están a nuestro alrededor, sea el que sea. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, si lo hacemos con amor, lo hacemos tranquilos, lo hacemos contentos, lo hacemos felices, traten de veras de cada minuto de su vida hacerlo, y van a ver cómo su vida cambia verdaderamente. Pero bueno, hoy estamos con dos personalidades que han sido una parte muy importante en Salvemos una Vida, y es nada más, nada menos que José Luis Vales, el psicólogo que ha estado con nosotros, y el doctor Salvador González, psiquiatra, que también nos ha apoyado durante muchos años y ha hecho que este programa pueda seguir adelante. Y bueno, pues recordando todos, ¿verdad? Claro. Al doctor Gaspar Baquedano, que fue el fundador, el que inició este programa, el que convocó a distintos psiquiatras y a distintos médicos de distintas cosas para poderlo formar y poder sacarlo adelante, ya que esta problemática tan grande la hemos tenido en Yucatán, en México y en el mundo entero durante muchos años, pero fue el primer lugar en que se dio este tipo de ayuda voluntaria, ¿verdad? A todo el que quisiera, con 2 números telefónicos y bueno, desde luego uno de 3 dígitos que es el 075, y los otros que vamos a estar hablando de ellos para que ustedes lo puedan apuntar, porque esperemos, ¿verdad?, que no lo necesiten ustedes, pero si ustedes oyen que alguien a su alrededor lo necesita, lo tengan a la mano y lo puedan dar. Muchísima gente me habla a mí a preguntarme cuál es el número, porque una amiga o porque un pariente o alguien lo necesita. Entonces, el 075 es un número muy fácil que se puede retener, ¿verdad? Y que lo puedes marcar desde tu celular, desde un número telefónico, desde cualquier lado, y una voz amiga te va a contestar. Pero bueno, pues de festejo, José Luis, de festejo, doctor Salvador, y dándole gracias a Dios que hemos podido tener esta labor aquí en Yucatán, que ha prevalecido, ¿verdad? Y que hemos tenido contacto con muchos otros lugares, con muchas otras personas de distintos lugares, hasta del mundo nos llaman, ¿verdad?, por este programa de radio que tiene menos, y el mes que viene festejamos también nuestro aniversario, pero le ha llegado a muchísima gente, tanto en Facebook como lo oyen por teléfono, en YouTube también, y bueno, pues nos han hablado de distintos países, y qué bueno que hemos podido dar esta ayuda ya internacional. Le damos gracias a nuestro Señor que nos los permite, y le pedimos de todo corazón nos siga reforzando y nos siga apoyando para seguir adelante y para poder nosotros
demostrarle a la gente que la vida es muy importante, que la vida vale la pena vivirla y que si puedes, si quieres y si necesitas ayuda, llama a Salvemos una Vida. Pero bueno, vamos a hablar, doctor, un poquito ahorita en general de cómo está el mundo, cómo está esto del suicidio a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Bueno, primero, Aris, felicitar a todo el equipo de Salvemos una Vida, que definitivamente es difícil poder mantener un espacio en medios de comunicación como este durante tanto tiempo y precisamente, como tú lo dices, con un equipo de puros voluntarios. Muy difícil poder llevar a cabo una institución en estas condiciones. Sin embargo, bueno, tú lo has demostrado a través de estos 30 años. Te agradezco mucho todo el tiempo que me has permitido participar con ustedes. Para mí ha sido realmente un motivo de gran satisfacción. Es un honor participar con ustedes. Y sí, es un tema que definitivamente a través ya de muchos años que tengo de ser psiquiatra, pues me ha tocado estar revisando. Particularmente recuerdo en mi época cuando fui director general de los servicios de salud mental a nivel federal de 2000 a 2004, me tocó precisamente hacer el primer programa de acción en salud mental que se presentó al doctor Julio Frenk el 13 de octubre de 2001. Le presenté al doctor Frenk un proyecto de trabajo a nivel nacional en donde se contemplaba como una parte muy importante. Nosotros en México lo hacíamos, obviamente también teníamos ya mucho la influencia de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana de trabajar este tema de suicidio. Y nosotros lo hicimos a través de crear un programa específico de atención en todo lo que era el tema de depresión. Y esto es porque, bueno, a través de los datos que más adelante podré ir diciendo, sabemos que el sujeto que se deprime, que se suicida, está bajo una situación de depresión en un 70-80% de los casos. En base a eso hicimos dentro del programa de acción de salud mental el programa específico de atención integral a la depresión y el suicidio. Y lo presentamos el 13 de octubre de 2001 al doctor Julio Frenk, que después se le presentó al mismo señor presidente desde entonces. Y empezó a funcionar, se llevó el programa, se llevó a las 32 entidades federativas y se supone que tenían que haber empezado a aplicarlo. Desafortunadamente, pues no se tuvo todo el proceso administrativo como para ver si las condiciones estaban dadas como para llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, bueno, sí sabemos que hubo muchas instituciones, y ahí por supuesto sobresale Salvemos una Vida, que ya tenía un tiempo de estar funcionando aquí en Yucatán. O sea, estamos hablando de que el programa que yo presenté fue hace 24 años y estamos hablando que ya Salvemos una Vida tiene 30 años. Y por supuesto que recuerdo con muchísimo cariño al doctor Gaspar Baquedano, que fue un gran amigo mío. Convivimos mucho a través de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, convivimos muchos años en eventos conjuntos. Me tocó venir incluso a hacer exámenes aquí porque fui parte del Consejo Nacional, del Consejo Nacional de Psiquiatría, y entonces me tocó venir a hacer incluso exámenes. Pero en el tema de suicidio sí me dio mucho gusto saber que Yucatán tenía esa perspectiva, que aun cuando no fuera dentro del sector público había instancias privadas como esta, que aún sin un presupuesto estaban ya funcionando para llevar a cabo una labor preventiva de un problema, Alice, que desafortunadamente sigue siendo un problema muy grave, que a pesar de todos los estudios, a pesar de todas las acciones específicas que se hagan, los datos nos permiten ver que no baja el tema del suicidio. Es una pena, pero hay muchas instituciones. Sé que aquí mismo en Yucatán hay una asociación de suicidología, pero realmente sabemos que la está coordinando una persona que llevó a cabo incluso todo un estudio de psicología, pero básicamente porque tenía por ahí algún antecedente de algún familiar que había perdido por el tema del suicidio, y así varias gentes lo han hecho. Entonces, sí, nosotros también formamos parte de ella, os estamos apoyando también. Para un trabajo en conjunto, que es lo que se necesita, estar unidos en todo este tipo de cosas. Yo sí te puedo dar un dato que a mí me deja muy satisfecho. En 2019 tuve la oportunidad de participar en la Secretaría de Salud del 1 de enero del 2019 al 28 de febrero del 20. Por situaciones personales decidí ya no seguir, pero durante esa época de 14 meses que estuve, sí me dieron la oportunidad de llevar el programa de prevención de suicidio. Y revisando las estadísticas, lo digo con mucho gusto porque fue un trabajo intenso y tú estuviste participando, José Luis también, en una gran cantidad de acciones que tuve la oportunidad de coordinar, y bajamos el número de suicidios en 2019, Alice, como no tienes idea. De verdad, me da mucho gusto decir que en 2019 hubo solamente 214 suicidios, cuando las cifras eran de 300 para arriba en años anteriores, y en años posteriores
Estamos en cifras de que INEGI nos dice que en 23 hubo 341, en el 22 364, y desafortunadamente las condiciones pareciera ser que así sigue. Te puedo dar, por ejemplo, el dato de lo que está pasando en Yucatán durante el primer semestre del 2025. Hubo ya más de 150 suicidios. Ay, pues eso sí está terrible, queridos amigos. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos con ustedes en su programa Salvemos una Vida. 945-3777 era el número que nosotros teníamos antes. Ahora estamos trabajando con el 075 y el 924 con 4 9 antes, 24 59 91. Que es el que está activo y ustedes pueden llamar en las 24 horas del día, los 365 días del año. Y felices esta mañana, continuamos en nuestro aniversario número 30 de Salvemos una Vida. Continuamos con el doctor oyendo las estadísticas que tenemos, porque en Yucatán pues ya este primer semestre, todo el semestre ya está. ¿Y sabes cuál es el problema? Bueno, al menos yo ahorita en esta etapa de trabajo que estoy desarrollando, estoy trabajando mucho con gente joven, con adolescentes. Desgraciadamente el tema del suicidio en la adolescencia se ha incrementado muchísimo. Nada más en lo que va de estas 150 personas que te digo, ya se demostró que 18 eran entre 15 y 19 años. O sea, es una etapa en la que tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, Alice, en el aspecto de promoción de una vida saludable, de una vida sana. ¿Por qué hablo de vida saludable y de una vida sana? Porque se ha visto que en muchos de los casos de suicidio en general, pero particularmente los adolescentes, están dentro de una inmersión de uso de drogas o de alcohol. Y eso los lleva mucho al tema del suicidio. Es una de las razones, digamos que de las razones más importantes que he visto que están generando esta problemática de salud pública, es la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y el uso excesivo también de sustancias psicotrópicas, de drogas que afectan al sistema nervioso. Hay que tener mucho cuidado. Las cifras mundiales son muy dispersas, Alice. Revisando todo lo que dice la OMS, la OPS, la ONU, no tenemos unos datos así específicos. Lo que sí te puedo decir es que en 2017, el Día Mundial de Prevención de Suicidio, se hablaba de que había 800,000 personas que se habían suicidado en 2016, 800,000 en 2016. Nos dieron el dato en 2017 y calcularon que para el 2020, podrían ser 1,5 millones de personas que se suicidan. Si esto se hablaba hace 5 años, de 1,5 millones, calculemos ahorita en la actualidad, ya debe ser el doble de lo que se dijo en 2017, quizás sea 1,600,000 personas que se suicidan al año en lo que es el tema de suicidio a nivel del mundo. Se habla de un suicidio cada 20 segundos. Pero ¿sabes qué es, Alice? El problema es mucho más grave, porque se habla que cada 2 segundos hay una persona que lo intenta. O sea, desafortunadamente sí se están dando muchísimos casos de intentos de suicidio o planeación suicida, que tenemos que trabajar con todos esos grupos. Porque sí se sabe, Alice, también un factor desgraciadamente predisponente y desencadenante de un proceso suicida es cuando una persona ya lo intentó en alguna ocasión. Si no lo logró, desgraciadamente lo va a volver a intentar. Si no se lleva a cabo, tiene la ayuda de vida, la ayuda, no tiene la ayuda de vida. Ahí sí yo siento que instituciones como Salvemos una Vida en la casita, allá en la 54, yo creo que es 56. Perdón, 56. Sí, es una labor muy importante la que se está haciendo. Y así tendría que haber muchos lugares. Realmente no se ve, porque no hay mucha información por parte del Estado y del municipio. Bueno, en el municipio abrieron ya algunos centros de atención. Creo que son 4 centros ya que tiene el municipio. Efectivamente, sí ha abierto. Sí, ha abierto y tiene pues un buen apoyo. Ahí lo único que yo siento de estos centros, como de la mayoría de los centros en donde se está atendiendo problemas adictivos, es que no cuentan con un apoyo psiquiátrico. No es porque nosotros seamos realmente, digamos que no es la base, pero sí es aconsejable contar con un apoyo médico especializado para poder tener el apoyo para estos centros. Simplemente te doy datos. Yucatán está considerado como el estado más depresivo de todo el país. Estudios que se han hecho demuestran esto. Ojo. ¿Y hay alguna razón en general? Es que está trabajando, ahí es donde se tendría que trabajar ya en estudios psicosocioantropológicos, de que hay que trabajar mucho con las instancias educativas. Yo creo que la universidad, la UADY y las otras universidades, particularmente las que cuentan con carreras de medicina, como es
la náhuatl y la marista, pues deberían trabajar un poco más, conjuntamente con la modelo, que no tiene una carrera de medicina, pero tiene una licenciatura en ciencias de la salud. Yo sí invitaría yo a las autoridades a que trataran de establecer un grupo de trabajo, pero en serio, Alice, en serio, coordinándose todas estas instituciones, coordinándose con Salvemos una Vida, para crear ese proyecto, y esperemos que la Asociación de Suicidología, pues también vamos a platicar con todos ellos para que podamos crear ese centro de coordinación de atención integral del suicidio. Hace mucha falta. Sí, sobre todo, pues, dirigirnos, como siempre lo hemos hecho, a lo que lo está propiciando más ahora. Lógicamente, al ser drogas y alcohol, pues, lógicamente con eso se nos sale de las manos, porque ha crecido muchísimo a nivel mundial, no solo en Mérida, en Yucatán y en México, sino a nivel mundial. La facilidad de las drogas ha hecho que los jóvenes, ¿verdad?, caigan en eso muchísimo, y desde luego el alcohol, que es algo permitido, entonces lógicamente ellos se propasan de eso, y eso hace que cualquier problemática que tengan de cualquier tipo caigan en lo que es el suicidio, ¿no? Sí, desafortunadamente eso está pasando ahí. Sí, tenemos que trabajar mucho, pero tenemos que hacerlo en forma coordinada. Sí, te insisto, porque en 2019 creo que se hizo esa labor de coordinación. Tuvimos la oportunidad de convivir en varias ocasiones, sí, en todas las instancias al menos cercanas. Todas las instancias. Estuvimos en una mesa de trabajo. Y entonces creo que es lo que está haciendo falta, ¿no? Sí, creo que a nivel estatal tendría que generarse ese proyecto de atención integral al problema de suicidio. Otra cosa que es importante es trabajar mucho más con los municipios, ¿no? En el sexenio pasado, sí, el Instituto Estatal de Salud Mental creó lo que eran los consejos municipales de salud. Se crearon cerca de 80, 90 consejos municipales de salud. Hay que reagruparlos otra vez, ¿sabes? Y ir con esos 80, 90 municipios que ya tienen un consejo municipal y crear los otros que hagan falta para tocar estos trabajos, ¿sabes? Y cuando menos una vez cada 2 meses reunirnos con ellos y hablarles sobre las medidas de prevención. Tenemos que hablar de prevención de suicidio. Definitivamente. Si sabemos un poco cuáles son las causas, estamos hablando que la depresión es una de ellas. Hay que investigar por qué hay tanta depresión, porque hay muchísima, te repito, estamos en lo que sería la tasa más alta de comportamiento suicida, incluso de gente que intenta suicidarse, sí, gente joven. Se hizo un estudio para poder integrar un programa de prevención de adicciones de Planet Youth, que es un programa que se trajeron de Islandia, ahora que estuvo el gobernador anterior, para aplicarlo en escuelas. Y hicieron antes de esto una encuesta en secundarias con jóvenes de 12 a 15 años, y ahí ya muchos de esos jóvenes no solamente habían tenido pensamientos suicidas, sino ya muchos de ellos ya los habían intentado. Ya habían tenido. Hay que trabajar mucho, la investigación es fundamental. Si queremos trabajar proyectos que tengan un fundamento más claro para hacer esos programas de prevención, de atención integral y de investigación, tenemos que trabajar en forma conjunta. No podemos estar trabajando cada quien por su lado. No, eso sí. No, y además, pues, a raíz de nuestros 30 años podemos estar, ¿verdad?, nosotros convocando a distintas acciones programadas para poder llegarle a más gente, que es lo que siempre hemos hecho en Salvemos una Vida. No importa quién sea, no importa su edad, no importa absolutamente nada más, que reciban esa ayuda que necesitan en el momento que la necesitan. Y bueno, doctor, pues sí, vamos a coordinarnos para hacer un programa y poderlo lanzar, convocar a las distintas instituciones. Efectivamente, esas mesas de trabajo que estuvimos haciendo en 2019 estaban incluidos todas las organizaciones y los organismos, y que dieron muy buen resultado. Entonces sí tenemos que activar todo eso, ¿verdad? Ahorita que pues todas las instancias de gobierno han estado pues con el interés de hacer algo también, pues juntos lo podremos lograr. Y nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, y continuamos con ustedes en su programa Salvemos una Vida. Y continuamos en este aniversario
pues felices de nuestra labor, felices de que no tengamos esa energía, ese ánimo, esa bendición del cielo para poder seguir trabajando y poder decirle a todos y cada uno de ustedes que vale la pena vivir y que nos ayuden en promover y decir que sí tenemos esa gran alegría de vivir y de vivir bien y que lo podemos lograr porque todos lo podemos lograr si queremos y ponemos de nuestra parte. Entonces vamos a conversar ahora con José Luis Vales, que bueno, José Luis, ya hace cuántos años que estás en la que le llamamos la casita, que es nuestro centro de atención integral al problema del suicidio en la calle 56, entre 49 y 51, que ahora ya están muy tramitadas esas calles por todo lo que se hizo en la 47, que verdad, que ya es un gran lugar donde va muchísimo turista y también van muchos, ¿verdad? Pero bueno, estamos ya en actividades, pues abriendo. De reconstrucción, vamos a decirlo así, doctor, ya te había informado a ti la otra vez. Sí. De reconstrucción, bueno, ya, entre comillas, ¿no? Pero, claro, pero sí avanzando, ¿verdad? Porque, pues tú dices bien, 30 años se dice muy fácil. Pero yo digo que un 10 de julio, igual que el día de hoy, de 1995, pues te acordarás que pues tú, Alice García Gamboa, como yo digo, Vida de Ortiz, Gaspar Baquedano López, en paz descanse, nuestro querido amigo Gaspar, y Guillermo Alonso Angulo, un antropólogo que apoyó mucho esta situación. Muchísimo, pues fue uno de los creadores del programa. Sí, ¿verdad? Sí, también Guillermo Angulo, fue uno de los Guillermo creadores con Gaspar Baquedano. Pues los tres salieron así como yo me imagino en mi mente, ¿no? Como que explotados de emoción de lo que habían escuchado y también apantallados de que hubiera tanto suicidio en un lugar tan hermoso como es Yucatán. Tiene todo, pues no que el más pacífico de toda la República, pues no que el más en paz social, pues no que el más agradable en todo, pues no correlaciona con lo que dijo el doctor hace un ratito, que sea el estado donde hay más depresión, más lo creo, porque él no lo dice por decir, él saca estadísticas y ya averigua de qué se trata. Bueno, entonces un 10 de julio de 1995, delante de muchas personas de la sociedad civil e instituciones, inclusive gubernamentales y no gubernamentales, se plantea yo creo que un simposio o una reunión, donde pues Alice, Gaspar y Guillermo pues lo toman con mucho aprecio el programa, y en especialmente Alice, para mi criterio, se pone las pilas, y desde ese momento Salvemos una Vida nació, de la comunidad para la comunidad. Y gratuidad es otra situación importante. En ningún lado del mundo, y sí lo he investigado, existe una asociación que tenga gratuidad, donde no se le pague a nadie ni se le cobre a nadie. Como que no es lógico. Entonces, ¿cómo vive una institución si no se le paga a nadie ni se le cobra a nadie? Pues así es, con puros voluntarios, de la comunidad a la comunidad. Y por qué no mencionar, pues decir, pues a tu santa madre, doña Anita, porque estamos en su casa. Bueno, es lo único que nos ha ayudado. Si tuviéramos que pagar la renta, no hubiéramos podido con 30 años. Pero no hemos pagado renta. Efectivamente. Es un préstamo de tu santa madre. Todos los que nos han apoyado, pero todos, porque muchísima gente nos ha apoyado. Y todo lo demás para poner los muebles que nos han dado, que los muebles. Todo es de la comunidad para la comunidad, es algo increíble, averígüenlo. Es algo increíble que exista en el mundo una asociación que funcione sin un centavo, únicamente de la comunidad para la comunidad, de la gente para la gente, que ofrezca servicios gratuitos y profesionales. Nada más se puede con puro voluntario, pero con voluntario comprometido. Sí, yo aprovecho darle las gracias, ¿verdad?, de todo corazón a todos los psiquiatras, los psicólogos y los voluntarios, los estudiantes que han estado haciendo su servicio social y que han estado con nosotros, ¿verdad? Que ha sido, ¿verdad? Ahorita nos vas a platicar, José Luis, pero verdaderamente de todo corazón les damos gracias. Los que han estado, los que están y los que van a estar, se los agradezco de antemano.
¿Qué es lo que dijiste? Los que están, los que estaban y los que van a estar. Yo quisiera nombrar los que hemos estado, pero son muchísimos. Demasiados, no, Es una lista gracias. muy grande, aunque se No, por mencioné ahora. 18, pero sí puedo decir los que estamos ahorita en este momento. Eso sí los tengo bien clasificados, que estamos todavía trabajando. No quiero ir tan rápido en ese aspecto, me emocioné con lo de la comunidad para la comunidad, pero nosotros trabajamos mucho durante la pandemia. Durante la pandemia nuestro trabajo continuó. Aprendimos a manejar Zoom. La primera vez me acuerdo que fue un desastre, es más, no pude entrar, no sé por qué. Empezaba todo eso, la gente muy asustada y que la vacuna y que si no la vacuna. Sabemos una vida siguió trabajando. Seguimos trabajando en pandemia. Tanto así que hasta recibimos un premio por parte del gobierno del estado que se llama Yucateco Distinguido, precisamente por eso. También lo recibiste tú. Y lo recibió la persona que organizó lo que decía hace un rato el doctor Salvador, el que organizó lo de la asociación de asociaciones. De su ideología. De su ideología, ¿verdad? Era una asociación de asociaciones. Entonces lo digo porque pues valió la pena, ¿no? Haber esforzado, llevado toda la oficina a un pequeño consultorio y desde ahí trabajamos en Zoom, videollamada, teléfono normal, ¿verdad? Y videollamada individual. Entonces trabajamos terapia individual, de pareja y de familia. Vía Zoom, en general era vía Zoom. Alguna plática se dio, inclusive en aquellos tiempos de pandemia, pero realmente más bien fue a nivel telefónico mucho el trabajo y a nivel de grupos. Después de eso, y hasta la fecha, pues se trabaja también, pues nos quedamos ya especialistas en trabajar lo que aquí manejan muy bien, que es trabajar por Zoom, por videollamada y por todas esas cosas modernas que a mí me enseñaron a trabajar. Y lo aprendimos y hasta la fecha sigue. En ese tiempo me hablaron inclusive, como dicen, desde otros países que tenían problemáticas similares y nosotros pues éramos como rebote para eso, porque no podíamos traer una persona de España o de Noruega o de Estados Unidos, del Paso, Texas, de Houston, me acuerdo, de Brownsville, y luego también el norte de la República estuvo hablando mucho, Tijuana, Nuevo León, Sonora, Hermosillo, etcétera, ¿no? Para no quitar tanto tiempo en eso. Bueno, entonces eso fue la pandemia, pero antes de la pandemia sucedió una cosa que va mucho de la mano de que dijo el doctor. La prevención del suicidio debe ser a la de ya, y yo calculo las edades específicas entre 10 y 14 años, no después. O sea, no vas a arreglar algo cuando ya pasó. La prevención es evitar que pase. Tenemos que tomar a los jovencitos desde los 10 años, oigan bien, de los 10 años hasta los 14. Quiere decir que trabajamos el grupo, el programa María, que se llama María, con niños de quinto, sexto, primero y segundo de secundaria. Esos 4 años se me hacen básicos e importantes para cualquier ser humano en su vida, y es donde empieza, desgraciadamente, las primeras experiencias negativas de los jóvenes que van saliendo de la primaria o entrando a la secundaria. Segundo en especial es terrible. El joven está como a la media de su adolescencia, con mucha efervescencia y mucha energía, y ahí es cuando el doctor dice muy atinadamente: cuidado con las drogas. Pero yo les aclaro que el suicidio en Yucatán antes de las drogas. Sí, no sé si me explico, ¿no? Sí, Desde antes sí. el problema ya era muy grave. Sin embargo, las drogas sí lo aceleraron mucho, y creo que esos 4 años son básicos de trabajar en prevención. Y si me Antes. permites, José Luis, nada más Claro. para ahondar un poquito en estos datos que estás dando, que son muy importantes. Uno de los problemas que estamos viendo también es la desintegración familiar. Desgraciadamente, en el joven, en el adolescente, la adolescencia nosotros la consideramos la etapa de 12 a 20 años. La etapa inicial, la adolescencia temprana, que es de 12 a 16 años, y adolescencia tardía, que es de 17 a 20 años. Al menos así la consideramos. Yo desde hace muchos años la manejo así. Pero lo que estamos viendo en la etapa de 12 a 16 años, esos jóvenes que están enfrentando a situaciones de graves disfunciones familiares, Sí. muchas francamente desintegración, no lo acaban de entender y entran en una etapa de desesperanza y de falta de control de impulsos, que es lo que los lleva a intentar suicidarse, José Luis, tocarse ¿Cómo el no? punto O a de las suicidarse. edades. Sí, empieza el suicidio, Alice, cada vez lo estamos viendo en etapas más tempranas de la vida, igual que el uso de drogas.
pero cada vez vemos más jovencitos de 10, 12 años que están pensando en suicidarse y que lo llevan a cabo. Por eso hay que trabajar mucho, como tú dices, con los jóvenes. Y la otra etapa importante, Alice, es el adulto mayor. Cada vez estamos viendo también una gran cantidad de adultos mayores que están teniendo el problema de esa sensación de abandono global, de abandono total. Y bueno, también hay muchos que de pronto dicen, bueno, pues me voy a suicidar, porque yo ya me di cuenta de que mi tarea está cubierta y veo que más que ser un apoyo, pues estoy siendo una situación de conflicto. ¿Con quién voy a estar? ¿Qué tipo de atenciones me van a dar? Y muchos de ellos también llegan a esa condición de decir, mejor los dejo para que vivan una vida tranquila. Esta es una cosa muy importante, queridos amigos y amigas, y bueno, vamos a tenerla en cuenta, pero nos vamos a nuestro último corte. Se nos ha ido rapidísimo el programa y ya nos vamos al último corte que vamos a estar con ustedes en este espacio. ¿Cómo que yo? 99 24 59 91. Este número, y también el de 3 dígitos, el 075, 24 horas del día, los 365 días del año. Si tienes un problema, si te sientes solo, si estás verdaderamente en esa etapa de ya no querer seguir viviendo, llámanos. Para eso ha estado 30 años. Salvemos una vida, dando una respuesta a todo el que acude a nosotros. Ustedes sabrán y entenderán que nosotros no podemos llegar a gente que no conocemos ni sabemos por qué está pasando. De la gente que nos ha hablado, tenemos, ¿verdad?, pues la gran alegría de decir que la gente que nos ha hablado no ha llegado a quitarse la vida. Pero si no nos hablan, si no sabemos de ustedes, si no sabemos qué problemáticas están pasando, no podemos apoyarlos para salir adelante. Así que, queridos amigos, no dejen de hablarnos, y cuando ustedes oigan de alguna problemática de alguien, denle los números. El más fácil que se pueden grabar, el 075, para llamar a Salvemos una Vida. Y bueno, esto que estamos conversando aquí, tanto con el psiquiatra como con el psicólogo, de qué es lo que está pasando realmente en nuestro estado, qué es lo que hoy en día está haciendo que tanta gente ya no quiera seguir viviendo. Es una problemática muy grande lo que acaban de decir verdad que estábamos hablando en la parte anterior de la desintegración familiar. Entendemos que hay matrimonios que ya no pueden seguir porque están con esa problemática, pero que estén ustedes conscientes, queridos amigos y amigas, qué es lo que está pasando en sus hijos, qué es lo que sus hijos están sintiendo y por qué ellos en un momento dado ya no van a querer vivir. O sea, entendemos que ustedes tengan problemáticas grandes. Vayan, consulten, pidan ayuda en su matrimonio, pero no dejen que sus hijos lleguen al grado de suicidarse porque ustedes ya no aguantan al hombre o a la mujer. Ustedes hagan de su parte, es un llamado que les hacemos de verdad, de todo corazón, de Salvemos una Vida. Pidan ustedes ayuda para que sus hijos no lleguen. O sea, ustedes ya vivieron, ustedes tomaron la decisión de tener una pareja, ustedes tomaron la decisión de qué persona es, ya tienen ustedes esa responsabilidad, ya lo hicieron, ahora tienen la responsabilidad de sus hijos, los dos, ni uno ni el otro, los dos. Porque uno de los casos que a mí más me ha impresionado de suicidio es de una jovencita preciosa, que hasta queríamos que fuera Miss Yucatán, que tenía todo, económicamente en la escuela era súper exitosa, etcétera, etcétera, y al divorciarse los papás y estársela peleando que quería uno y el otro que estuviera, decidió ella quitarse la vida, y fue un caso verdaderamente muy triste, porque los papás no se dan cuenta, no están conscientes, y eso queremos hacer hoy, un llamado de que entendemos que ustedes tienen problemas, entendemos muchas cosas, pero busquen las opciones que hay en la vida para vivir bien, para vivir tranquilos, para vivir en pareja y no hacer que la vida de sus hijos sea una desgracia. Por favor, se los pedimos de veras de todo corazón.
Y bueno, José Luis ya... Verbo y gracia, Ay, ahorita uniste muy bien lo que dijo Salvador atinadamente, que es a lo que yo iba, lo que acabas de decir, tú es correcto. Más que las drogas, señores y señoras, lo que provoca un suicidio es una desintegración familiar. Es un problema emocional que tope a los hilos más sensibles de un ser humano, que es sus seres queridos. ¿Quiénes son seres queridos? Especialmente mamá, papá y hermanos, punto, ¿verdad? Problemas por ahí. Claro que también hemos tenido muchos problemas, y últimamente, no sé por qué más, de rupturas conyugales o rupturas de noviazgos. También eso suele ser muy fuerte en cuestiones de intentos o de ideaciones suicidas. Entonces, uniendo eso, y ahora lo nuevo que es las drogas, que se ha incrementado, como dijo el doctor, esta situación, pues es realmente grave la situación. Fíjate Pero yo creo eso, que con tan... eso que comentas Ajá, precisamente del tema familias, de los conflictos en la relación de pareja, incluso en el noviazgo, Alice, muchos. como que el querer tanto a una persona y que de pronto uno se da cuenta de que es una frustración, nos lleva precisamente a eso, a mucha frustración, Claro. y nos lleva a tener ese tipo de situaciones. Nosotros lo demostramos en el estudio que hicimos. En 2019 hicimos el estudio de lo que había pasado en 2018 a través de lo que se llama la autopsia psicológica. ¿Cómo no? O sea, estuvimos yendo a investigar en familiares y amigos de los que se habían suicidado en 2018 y encontramos, Alice, y encontramos, querido auditorio, que en muchos casos también estaban inmersos en situaciones de conflicto afectivo en la relación de pareja. Esto que estamos hablando es no solamente ya en la familia formada, sino incluso entre los jóvenes. Es muy común como que se apasionan tanto de la relación de noviazgo que al haber la ruptura puede haber en ese momento otros factores que también tienen que ver incluso con la genética, con el hecho de que ha habido ya algún familiar que también se ha suicidado. Todos esos datos son muy importantes, que lo pueden llevar fácilmente a decir, así la vida no vale la pena, mejor me la quito. Y hay que trabajar mucho. Es un trabajo intensísimo. Integral. Integral, Sí, eso sí. Tiene que ser Integral. integral. Primero es integral. Y una cosa muy importante que también está pasando es que la gente, y en especial los jóvenes, hay que decirlo, se han alejado muchísimo de las religiones. Total. Claro, en especial yo hablo de la religión católica, pero de todas las religiones los jóvenes se han alejado porque al estar hablando nosotros que este es un problema integral, tiene mucho que ver cómo estás tú con tu religión, porque ese es una base muy fuerte que tiene el ser humano, cualquiera, a cualquier edad, que lo hace tener ese apoyo y poder salir adelante con una religión, especialmente, y lo repito una vez más, cuando es la religión católica, que sabes que hay un Dios que te ama, que está cerca de ti y del cual te puedes apoyar y que Él es el que te da la mano para salir adelante. Pero esto es una cosa que ya la gente se está alejando, y al estarse alejando, entonces con más razón no tienen de dónde apoyarse para ya no seguir viviendo. Lo que habían enseñado siempre en los estudios, la falta de fe es una cosa impresionante en cuanto a los motivadores para que una persona se atreva a quitarse la vida. Que se requiere mucho valor para esto, doctor, tú lo hemos comentado muchas veces. Si no es así de cualquier cobarde, se requiere valor para hacerlo. Sin embargo, se puede evitar, estamos conscientes con todo lo que dijo hace rato el doctor y con lo que hemos hablado en tantos años, se puede evitar, sí se puede evitar. La cuestión es que ¿verdad? al no tener ese valor, cuando toman bebidas alcohólicas o se drogan, entonces ya es cuando les da ese valor para quitarse la vida. Por eso es tan malo la droga. Sí. Ya Dios los está estorbando, francamente. Y eso me consta por las llamadas cuando me llegan y pregunto con discreción, trato de ver si llevan religión, si creen en Dios, si no creen en Dios, para ver yo cómo voy a actuar como terapeuta también. Y sí me doy cuenta que la gente cada vez se aleja más de Dios. Yo me permito recomendar rápidamente un cortometraje español que promuevo hace 40 años que se llama Si me quieres, demuéstramelo, para jovencitos de entre 10 y 14 años, repito. Véanlo, papás, con sus hijos, véanlo y platíquenlo con él. Olvídense de lo que contiene. La intención es que platiquen con sus hijos del tema. Obviamente habla de sexualidad, porque la sexualidad es muy importante actualmente, sobre todo con los jóvenes,
¿Qué pasa? Para evitar un aborto, ¿qué pasa primero? Pues tuvo que haber un embarazo. Y para haber un embarazo tuvo que haber primero una relación sexual. Para una relación sexual tuvo que haber primero un hombre y una mujer que en un momento dado, pues, lo hicieron. Pues vamos a empezar desde el principio, desde el origen, vamos a decir. Estoy hablando ahorita del aborto, pero podemos hablar también del suicidio de la misma Yo creo que manera. tenemos que hablar de todo con los hijos. Como prevenir varios problemas ¿no? al mismo tiempo. Porque es indudable que dentro del entorno familiar, cuando no hay una buena comunicación, algo que se ha perdido mucho, Alice, dentro de las familias es la comunicación. Tanto la comunicación, así que podríamos considerar como básica, como el hecho de comunicarte con tus hijos. Entonces, desgraciadamente, con estos avances en la tecnología, de pronto vemos una familia, yo lo he visto en muchos restaurantes, que está una familia de 4 o 5 gentes con su celular, cada quien hablando de su celular. Y lo que es peor, hablándole a mi papá que está de aquel lado, de aquí le marco allá para mandarle un mensaje. Eso nos ha venido a afectar mucho también la tecnología, sin duda. Pero sí, Alice, yo creo que es muy importante estos puntos que ustedes tocan, bueno, que tocamos aquí en el programa de Salvemos una Vida, para hablar de esa integralidad, hablar de todo, y hablar de religión, así como hablar de sexo, hablar de adicciones, es fundamental, pero hablar de lo que está pasando en las familias en este en 2025, tenemos que trabajar mucho. Hay mucha desintegración. Es más, ya ni siquiera hay familias integradas. Cada vez hay menos el deseo del matrimonio como una condición de quizás un poquito más de compromiso, ¿no? Vamos a juntarnos y vamos a ver qué pasa. Y bueno, también le estamos dando mucho valor ahora, y a mí me preocupa porque el 70-80% de las familias en la actualidad tenemos una mascota. Y le estamos dando mucha importancia, y qué bueno que se la demos. Obviamente son seres vivientes también nuestras mascotas, pero hay una gran cantidad en la actualidad, de personas que viven solamente con su mascota, con una soledad impresionante. Y ojo, porque la soledad es un factor muy importante, desencadenante de la ideación y el intento suicida. Pues queridos amigos, ya se nos acabó el tiempo y les damos gracias de todo corazón, ¿verdad? A todos los integrantes de Salvemos una Vida, hoy en especial al doctor Salvador González, al psicólogo José Luis Vales Lara, que está aquí con nosotros y que son integrantes de este programa, y que vamos a estar con la celebración de estos 30 años en algunos programas, ¿verdad? Porque verdaderamente es un gran orgullo, una gran satisfacción, algo muy especial, una felicidad de poder estar en el programa y de poder estar con ustedes, queridos amigos, porque es por todos y cada uno de ustedes. Y les mando de todo corazón ese abrazo muy fuerte, muy apapachador, que si ustedes se sientan queridos de todos y cada uno de los que integramos Salvemos una Vida. Gracias, doctor. Por favor, con mucho gusto, y gracias por permitirme participar también en esos 30 años, bueno, los 22 años o 17 años que tengo de estar por acá. Con mucho gusto, Alice, de veras. Gracias, José Luis. Gracias, doctor. Gracias, Alice. Gracias por esos 30 años. Ojalá sean 60 o más, ¿verdad? Dentro del marco de que Dios nos bendiga a todos, por supuesto. Y que esto pues tenga una continuidad, porque tanto el doctor como yo nos quedamos con una buena cantidad de cosas que decir todavía. Claro que sí. Pues muchas gracias, queridos amigos, y vamos a continuar con ustedes en Salvemos una Vida.